Hola, hola, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Creativos y Emprendedores, un programa de la Fundación 1Z dentro del marco del centenario de Montecarlo, haciendo entrevistas a emprendedores y creativos de nuestra ciudad para conmemorar nuestro aniversario. Hoy nos visita un emprendedor con un rubro diferente a lo que estamos hablando. Se llama Roque Schoffen. Con su emprendimiento ya nos van a contar su historia y su proyecto. Bueno, así como le contaba hoy, estamos con Roque Schoffen, que nos va a contar sobre su emprendimiento de florería vivero. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? Gracias por venir al programa. Como te contaba, estamos haciendo entrevistas a emprendedores y creativos de Montecarlo en el marco del centenario. Y entonces, para mezclar un poquito los temas, como estamos viendo distintas características, distintos rubros, bueno, te invitamos a vos para que nos cuentes sobre tu vivero, sobre tu proyecto, tu historia un poco primero. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme y por darme esa posibilidad de estar, y con gusto lo hago. Y bueno, nuestra historia relativamente Montecarlo es reciente, no somos centenarios todavía. Como te comentaba una vez fuera de cámara también, nosotros no somos oriundos propiamente de Montecarlo, tanto Úrsula como yo hemos nacido en una localidad vecina, muy distinta, que es Puerto Rico. Comenzamos hace exactamente 15 años atrás para la Semana Santa, Pascua, en el 2005. Y la idea nuestra era comenzar con la parte de vivero, cultivo de plantas ornamentales, sesionarias. Yo personalmente me iba a dedicar a la parte de parquerización y mantenimiento de parques, especializado principalmente en lo que es el tema de podas. Y después, por el otro lado, agregamos la parte de florería para traer también, porque nosotros conocíamos a Lucho ya de hace muchísimos años, yo personalmente lo conocía, y veíamos que era la única florería en toda la localidad, entonces no era para hacer una competencia, y yo siempre digo, la competencia, si es sana, es muy positiva para todos, para el mismo que compite, como también para la sociedad en sí misma. Y hemos largado eso en el 2005. Dentro de todo fuimos agregando, ampliando, se comenzó muy a cuentagotas, y sobre todo porque nosotros no conocíamos Montecarlo. Y yo siempre digo, aunque con el disentimiento de muchos, Montecarlo es un pueblo muy particular en muchas cosas, distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Más que nosotros veníamos con una mentalidad, porque no hemos estado durante varios años acá, hemos vivido en Suiza durante 14 años, a donde yo también trabajaba en el mismo rubro, pero para una persona privada, un castillo privado, hacía el mismo trabajo, y entonces con esa iniciativa vine después acá. Claro, eso te iba a preguntar, ¿por qué se dedicaron a eso? ¿Cómo surgió? ¿Era porque vos ya hacías algo? Es decir, la idea a mí quizás me nace ya de la naturaleza misma, porque soy nacido en la chacra, en la colonia, siempre he tratado con plantas. Éramos de una familia realmente muy pobre. Desde chiquito hemos aprendido a trabajar, y después durante mis estudios siempre me ha tocado vivir en espacios muy grandes, con parquizados muy grandes, y por el mismo itinerario de mi vida fui conociendo distintas partes en el mundo también. Entonces siempre me atrajo el hecho de la combinación de marcos y de diseños distintos, y de cultivo también de plantas en zonas climáticas totalmente adversas. O sea, una cosa, o sea, gran parte de mi estudio hice en Córdoba, otra parte grande en Buenos Aires. Después me tocó trabajar en el Ecuador, que es una situación totalmente distinta.
Estuve 2 años y medio en Roma, en Italia, que también es distinto, conocí mucho la parte del Piamonte, después 14 años en Suiza, me tocó vivir unos meses en Irlanda. Es decir, son Todo cosas tipo de muy, clima sí, pasaste. todo tipo de climas, y siempre me llamó la atención eso, es la parkerización y como es el refracto de la naturaleza con el hombre. O sea, eso es lo que a mí siempre me gustó. Claro, la relación La del relación hombre con la el hombre naturaleza. con la naturaleza, es decir, porque yo parto de un concepto de que estamos llamados o invitados o creados para cuidar este mundo, que es un poco la casa de todos, o sea, así yo lo entiendo, y que cuanto mejor lo cuidemos y cuanto mejor lo tratemos, tanto mejor nos va a nosotros. Y ese es mi objetivo, aunque muchos por ahí, por ejemplo, yo trabajo en la poda y mucha gente dice, para mí un árbol podado es como un árbol mutilado. Yo digo, mutilado, yo vi muchas cosas acá cuando vamos con el machete, pero un árbol bien podado, sea cual fuese, es un árbol que te lo agradece y te lo recompensa en cuanto a calidad y en cuanto a la finalidad que cumple. Claro. Sí, ahí hay una dicotomía entre la gente que es exageradamente naturalista capaz, porque como vos decías, un árbol, si no, un árbol decorativo hablamos, Mm, ¿no? Hablamos de los árboles arbustos sí. decorativos, si no se puede, se deforma también a veces, ¿no? O sea, no solo que se deforma, yo creo que el árbol mismo necesita la atención del hombre. ¿M? Así como nosotros también nos empeñamos mucho en educar a una persona, yo creo que también al planeta o al entorno, al ambiente, nosotros mismos lo tenemos que ir cultivando y hacer del árbol realmente que vaya en beneficio nuestro. Yo pongo muchas veces un ejemplo sencillo, en un clima como el nuestro, emisiones. Plantamos árbol porque defendemos la sombra, y yo estoy perfectamente de acuerdo. Pero el momento que el árbol se me vuelve una amenaza pegado a la casa, Claro, sí. realmente Hay que tomar una decisión hay ahí. que tomar una decisión, y tengo que olvidarme un poco de los principios Sí, ecologistas y sí, decir, sí, bueno, que la madre naturaleza se encarga, pero yo creo que no lo vamos a hacer cuando el árbol se planta sobre la casa, claro. en ese sentido. Y lo demás es un poco traer un concepto nuevo, eso lo hemos intentado siempre a nivel de ramo, de florería, de eventos, de decoración, tratar de seguir un poco la pista y de lo que nos exige el mercado. Y yo creo que hoy por hoy, eh, por más que nuestros pueblos no son pueblos grandes, pero yo creo que está el ambiente creado de que cada uno tiene sus propias exigencias, tiene su propio, eh, como es, intuición, o digo, yo quiero esto, o preferiría esto, o que alguien me ofrezca algo distinto. Entonces salir un poco al paso de eso y bueno, tratar de ofrecer ese servicio. Claro, y bueno, estamos en la ciudad de la flor, en la ciudad de la orquídea, que se caracteriza eh, justamente por la Mm, mm. estética, por el cuidado y la preservación de lo que es la naturaleza. Y vos, ahora, con tu emprendimiento, sos prácticamente el único que haces parquización acá, ¿no? Es decir, en ese sentido quizás sí, o sea, hay muchos que se dedican, pero muchos también que lo siguen haciendo como lo aprendieron o como con la mejor buena voluntad, pero muchas veces también se destroza mucho. Yo personalmente lo he expresado más de una vez y nadie me lo debe tomar a mal. Algunas veces veo árboles después de podado que están como, quedaron algunos gajos como que fuesen los brazos levantando al cielo gritando auxilio, porque en vez de, como es, de cuidarlo o de podarlo como corresponde, están pidiendo auxilio porque lo maltrataron. Claro, pero Y en un clima como el nuestro, eso es muy riesgoso, porque en definitiva el árbol se enferma. Y yo muchas veces puse un ejemplo tonto: cuando voy al cirujano tampoco agarro un serrucho para cortarme, sino que agarro un bisturí que corte para que se claro. cicatrice lo mejor posible. Y entonces en la poda de una planta es exactamente lo mismo, saber cómo podarlo, dónde podarlo, y que las herramientas que utilice que realmente corten y que no machuquen, que no torturen o que no Para eso hay que lastimen. saber o hay que capacitarse, ¿cierto? Porque no es cortar y podar nomás sin Sí, es decir, conocimiento. yo creo que un mínimo de capacitación hay que hacerla. Claro, Yo personalmente no fui a ninguna escuela de jardinería, soy más una persona que observa, que reflexiono, hice mucha autoformación, eso sí es cierto, porque el mismo trabajo me lo exigía. Pero después yo creo que es más que todo la práctica la que te lleva. claro, la práctica. Porque muchas veces puedo ser un excelente ingeniero, pero yo digo ingeniero de libros,
si después no sé cómo tratar con la realidad, de nada me sirve todo lo que tengo en la cabeza. Es decir, es mi manera de pensar, y muchas veces uno lo ve en cosas muy, muy concretas, muy sencillas. Es decir, aparte, es un rubro que yo siempre digo, tenemos mucha diferencia de cómo contemplamos lo que puede ser, lo que yo puedo entender como lindo, para el otro no es tan lindo. O sea, los criterios son tan diversos como somos las personas, es decir, qué entendemos por lindo, por ordenado, por armonioso. Y entonces siempre se trata de respetar también, porque la intención del otro, o el criterio del otro, porque yo no puedo ir a imponer lo mío. O sea, yo puedo ayudar a que lo que ellos piensan, lo que ellos ven, lo que ellos diseñan. ¿Vos te referías a los clientes? A los clientes mismos también, y también a la misma ciudad. Yo pienso que son distintas administraciones que pasan, y sin embargo yo creo que se tendría que tener, sí, claro, un proyecto común para Montecarlo hacia dónde va en muchas cosas. Yo creo que el otro día te lo comenté así de paso, muchas veces hace falta decisiones políticas bien claras, bien definidas. Decir, bueno, esto queremos para Montecarlo, hacia dónde tiramos. Y yo tengo muchos signos de interrogante en algunas cosas que yo lo planteé ya a las distintas administraciones que pasaron. Por ejemplo, a mí me preocupa personalmente mucho la alea hermosa que tenemos a la entrada de Montecarlo con los cañafístola, pero para mí es una trampa de muerte. Siempre lo digo y lo voy a seguir sosteniendo, y hasta que no terminemos o no acabemos con porque la van muerte. Envejeciendo, decía. No solo porque van envejeciendo, el cañafístola es un árbol extremadamente quebradizo, puede ser un día no de tormenta, puede ser un hermoso día de sol. Miremos esa alea, tienen gajos solo hacia un lado, o sea, hacia la calle donde tenemos que transitar. Del otro lado pasan las redes de luz, ahí están muchos, o sea, directamente se le cortó los gajos. Y yo digo, hasta que no enterremos una familia completa en Montecarlo, quizás no va a caer una decisión política de qué hacer. Yo no digo hacer tabula rasa. Respetemos la ley perfectamente, pero con árboles que sean sostenibles y que nos puedan equilibrar y que nos puedan brindar mayor seguridad. Supongamos, es uno de los pequeños ejemplos que yo muchas veces puse. Claro. Lo que pasa es que es un lugar como muy característico, muy apreciado por los montecarlenses, pero bueno, en algún momento hay que tomar una decisión, como decís, porque eso puede tener consecuencias. Pasó en otros lugares ya, ¿eh? Sí. Pasó en otros lugares de la provincia donde ese árbol que decís es muy lindo, muy pintoresco, da mucha sombra, pero pasó que se cayeron ramas, rompieron autos, etcétera, ¿no? No, y acá mismo. Yo creo que es cuestión de observarlo, más cuando se tomó la decisión hace unos años atrás de hacer las veredas, que yo digo, yo siempre pienso, el pobre que tiene que ir con muletas o silla de rueda, es imposible que vaya por esa veredita que se hizo en ángulos rectos alrededor de los arbolitos, cortándole todo el resto de raíces que tenía todavía superficiales. Es poner más en peligro el árbol. Y un árbol necesita lamentablemente lugar a donde pueda succionar agua, y normalmente esa posibilidad en las ciudades no se lo damos. Y es una de las cosas que yo siempre insisto cuando construyen una nueva casa y quieren plantar árboles en la vereda, o sea, seleccionar los árboles que van y después no dejarle un orificio de 40 centímetros por 40 alrededor de un árbol que después toma una copa impresionante y hormigonear todo alrededor, sino que realmente le demos al menos 1,5 metros de apertura alrededor del árbol para que realmente pueda succionar, y eso se puede solucionar. Si no quiero tener tierra, se puede poner pasto, se puede poner ripio, se puede poner una rejilla alrededor, todo lo que quieran, pero al menos el árbol no va a tener la agresividad de querer levantar muros o la misma vereda porque necesita el agua sí o sí. Roque, hacemos un pequeño cortes y enseguida seguimos charlando. Estudio Jurídico Vargas Perini, de las doctoras Vargas Mirta Liliana y Perini Ana Paola. Abogadas, especialistas en derechos de familia, alimentos, régimen de visita, cuidado personal, divorcio, filiaciones, derecho civil, sucesiones. En Horacio Quiroga, 1575, frente a la plaza. Teléfono 03751 1530 9292. Estudio Jurídico Vargas Perini, Montecarlo Misiones. Hablar de garantía y seguridad es hablar de Metalúrgica 9 de Julio. Obras civiles e industriales. Relevamientos. Metalúrgica 9 de Julio de Guillermo Schulz. Calle Roque Sáenz Peña, Barrio 9 de Julio, Montecarlo.
Usted sabe por qué nos elige. Fundación 1Z, ahora en Monte Carlo, te brinda una formación profesional y capacitación con rápida salida laboral. Cupos limitados. Acércate, estamos de lunes a viernes por la mañana y tarde en nuestra institución, en Avenida Libertador 1309, teléfono de contacto 03751 587881. Fundación 1Z, calidad educativa a tu alcance. Bueno, seguimos charlando entonces con Roque sobre su emprendimiento. Hablábamos recién sobre, claro, lo que decías de los árboles, ¿no? Eso tiene que ver con el avance de la urbanización, pero hay que la gente debería asesorarse o debería haber una reglamentación con respecto a esto que vos estás haciendo referencia de las veredas y los árboles, ¿no? Claro, yo pienso que en la planificación urbana, de hecho, tendría que entrar todo lo que es el tema de la arboleda. Porque yo siempre digo, por lo que yo tengo entendido según las ordenanzas, es decir, yo no puedo quitar un árbol de mi vereda porque ahí tengo que tener la autorización de parte del Consejo Deliberante. Pero si llega a acaecer algo en mi vereda con un árbol que está plantado, el responsable soy yo como dueño. Claro. Entonces ahí es muy conflictivo, uno tiene que asesorarse bien y ver cuáles las normativas que hay. Primero, si nosotros transitamos simplemente, por ejemplo, por la avenida central de Monte Carlo, tenemos muchas cosas que a cualquier persona le molestan y mucho más aquel que se tiene que mover en una silla de ruedas o aquel que tiene alguna discapacidad, que tiene que manejarse con muletas. Si nosotros pensamos la infinidad de canteros inmensos, superfluos y muchas veces mal mantenidos, porque tenemos que ser realistas en ese sentido también, o llenos de capuera nomás, como decimos acá, yo lo encuentro casi como un sinsentido. Y hay muchos árboles que para una avenida no son lo ideal. O sea, yo pienso, por ejemplo, acá muy cerquita, lo que es un árbol como el chapeu. Claro. Por más linda que sea la sombra, es un árbol sucio, es un árbol peligroso cuando caen las frutas, que cualquiera se puede resbalar. Yo no puedo tener, por ejemplo... Es muy destructivo, además rompe todo. Es muy destructivo por un lado, y después cuando se lo poda, el pobrecito, ya el que le pegó la gota, ya va a tener el pelo pegado no sé cuántos días, porque es una goma eso. O por ejemplo árboles como el pindó, por más lindo nativo que sea de acá, pero yo creo que para una avenida no se, porque más de uno se puede quebrar una pierna porque es extremadamente peligroso la fruta cuando cae madura y uno lo pisa por lo resbaladizo que es. Y entonces yo pienso que uno tendría que tener un criterio de urbanización a donde también la parte de árboles tendría que ser planificada adentro, árboles que sean de fácil mantenimiento, que cumplan la finalidad de la sombra, por un lado, y pueden ser muy ornamentales en cuanto a la floración, y tenemos muchos árboles nativos de acá, y también cosas que al municipio mismo le sería mucho más fácil en cuanto a las podas y mantenerlo y que realmente sea presentable. Yo más de una vez, incluso a una administración yo le dije, qué lindo sería Monte Carlo, por ejemplo, si unificaríamos, simplemente pensando, por ejemplo, en los crespones, que es un árbol tan noble con una linda sombra, y en el invierno cuando queremos sol, tenemos sol porque ya no tiene más hojas, y en el septiembre ya está brotado otra vez y florece extremadamente linda y en un periodo muy largo, prácticamente desde fines de noviembre hasta fines de febrero, marzo, y hay colores distintos y se puede hacer por cuadras o combinar todos los colores. Entonces yo creo que hay posibilidades, y después la cantidad de canteros, yo pienso que en vez de una ayuda o de ornamentación son un estorbo. Yo haría cosas mucho más puntuales por manzana, por cuadra, y eso poco que se cuide bien. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si en una casa se quiere tener demasiados cacharritos, ni una cosa está bien cuidada, y ninguna cosa luce tampoco en el contexto. Claro. Y en la ciudad es lo mismo, es decir, si yo tengo ahora 10 canteros por manzana, y de esos 10, 7 están mal cuidados, los otros 3 que están bien cuidados ya no lucen, se pierden un poco. Y yo tengo la experiencia, no vivía allá, pero soy de ahí y conozco siempre los chismes porque tenemos toda la familia ahí de Puerto Rico, cuando se tomó la decisión política de unificar y sacar a la patria sobre la avenida central, y el municipio se encargó y dijo, acá nosotros hacemos la vereda de punta a punta de la ciudad, como corresponde, los canteros donde corresponde, y la arborización. Primero hubo una gran oposición de una parte ecologista, pero hoy por hoy yo creo que esos mismos ecologistas están aplaudiendo esa decisión política en su momento, porque hoy esas veredas son transitables y le dio un aspecto de ciudad.
Sí. limpia, relevante, transformada y uniforme también, desde la entrada de Puerto Rico hasta el otro extremo. Claro, en algún momento hay que tomar la decisión y Sí. renovar un poco, ¿no? Ciertos árboles muy añejos es Ujú. riesgoso, como vos decías. Sí, es decir, yo muchas veces pienso, porque lo observo, por ejemplo, donde estaba la antigua terminal, donde está el correo y donde está la biblioteca popular, creo que sigue ahí todo en el mismo lugar, Sí. atrás del correo, lo que son las araucarias esas. Esas araucarias es un lugar donde se transita mucho. Sí. Hoy incluso creo que hay un tipo de guardería o jardín de infantes, lo que era la antigua terminal, y tenemos esas araucarias al lado. Si ustedes observan una de esas araucarias, hay algunas donde una persona se puede parar adentro porque solo está el cascarón. ¿Mm? Y ahí es más Entonces, ¿qué complicado hacemos cuando eso se viene porque abajo? Porque esos son históricos. monumento natural, Sí. se declaró monumento natural, Exacto. claro, así que es más complicado la parte legal Por seguramente. eso yo digo, es decir, yo estoy muy de acuerdo, o sea, que se proteja todo lo que se pueda proteger, que se proteja, evidentemente, estoy de acuerdo con eso. Pero entonces tenemos que tomar otras opciones. Yo no puedo, bajo una cosa que puede significar un peligro, poner un jardín de infantes. O sea, Claro. es mi manera Igualmente, de pensar como cuando papá. se construyó ahí la Paloma, esa Ujú. zona ahí, que se construyó hace unos cuantos años, o se amplió, Ujú. ya se quitaron una araucaria o dos, Ujú. no me acuerdo, porque Ujú. había varias ahí. Sí. Y bueno, quedan estas, viste, como hablábamos de hoy, que cada vez más antigua, Sí. más añejo, hay que tomar una decisión en algún momento porque es riesgoso. Sí, es decir, riesgoso. O sea, yo digo, no es que hay que sacrificar al árbol obligatoriamente, pero yo digo, si lo declaramos como algo histórico en el lugar, tengo que pensar qué es lo que pongo abajo. Claro. Y que no sea justamente el lugar más sensibilizado y a donde también pasan el día muchos indefensos. ¿Mm? Entonces la criatura es indefensa frente a una catástrofe de esa naturaleza, va a ser indefensa siempre, y los docentes que están con ellos también. Es decir, es a eso lo que yo voy de proteger y de trabajar junto con una naturaleza que yo no la debo destruir. Yo la tengo que proteger y la voy a seguir protegiendo, pero también tengo que proteger al ser humano que está llamado Claro. a custodiar esa naturaleza. Exactamente. Bueno, hablemos un poco del vivero. Vos tenés un vivero donde producís plantas, ¿cierto? Sí, es decir, nosotros todo lo que hemos iniciado desde el inicio es trabajamos con plantas de interior, de exterior, mucho de parquerización. No todas las puedo producir en casa, hay muchas cosas que nosotros las solicitamos, o sea, cuando son árboles más grandes, árboles injertados, o sea, que nos llevaría demasiado tiempo en producirlo, pero sí producimos todo lo que son plantines, helechos, plantas de hojas, bromelias, una partecita muy insignificante. Ese tipo de cosas nosotros lo producimos todo, y siempre con el mismo criterio que hemos empezado al inicio, es decir, no es que yo soy opositor a los fertilizantes químicos, pero nosotros nos hemos caracterizado desde el inicio de hacerlo todo con abono natural, lo cual cada vez es más difícil, más costoso. Económicamente es lo menos rentable porque me lleva el doble de tiempo que si yo lo comienzo a acelerar con fertilizante. Pero al menos puedo dar la garantía a mis clientes de que esa planta va a seguir, y no porque la plantaron ahora pierden todos los pimpollos, se pone amarillenta porque no conoce lo que es el agua natural. Es decir, en casa se ocupa solo abono natural y el agua que tenemos como es del consorcio, y nada más. Y se va tratando de hacerlo siempre en camadas por mes, o sea, yo paso cronogramas sembrados, a mí me siembran en Buenos Aires una firma, cada inicio de mes yo recibo, viste lo que pido, los sembrados en plaques, que este año es particularmente difícil porque el tema del transporte nos ha roto bastante, el hecho de que no haya colectivos, eso siempre vienen colectivos. En transporte de carga es muy difícil porque nunca se sabe cuándo llega, y eso si no está en 3 días acá, entonces ya está todo muerto, eso viene sin agua. Entonces siempre nos hemos caracterizado así, producimos parejo desde fines de febrero siempre hasta diciembre, que hago la última producción, diciembre y enero. Normalmente no produzco nada porque la gente piensa en vacaciones, piensa en como es en salir las fiestas, entonces y por el calor mismo, entonces prácticamente no hay venta a nivel de ¿Y vivero. flores? ¿Siempre tienen flores? Flores tenemos, o sea, en lo posible tratamos de tener siempre. El tema de las flores es bastante difícil manejarlo por el hecho de que es una mercadería que se echa a perder muy rápido. Claro. Ahora, por ejemplo,
pongamos el caso, el mercado central de flores en La Plata, donde nosotros acopiamos, está abierto, pero tenemos el problema del transporte. Claro. Entonces no estamos pidiendo, y por esa razón a más de una hemos tenido que decir que no. Tenemos sí de productores de acá de la provincia, pero tampoco podíamos salir. O sea, es todo un tema cuando están restringidas todas las cosas, y evidentemente que la gente siempre se quiere manejar con flores artificiales, y es el mismo tema de las plantas, que muchos transportes todavía no están habilitados como para el traslado de plantas de una provincia a la otra por las restricciones de la pandemia. No, te pregunté por qué el nombre de tu emprendimiento, o el emprendimiento familiar prácticamente, Artifiori. Artifiori, o sea, es un nombre que nosotros hemos tomado del italiano. Claro. Arte es igual Y que en flores, español, sí. y lo otro es flores, arte y flores. Es decir, un poco combinar las dos cosas del hecho del vivero, Con la el tema de las ornamentación. podas, con la ornamentación, y por el otro lado el trabajo con las flores directamente. Ahora, ustedes hacen también, proveen a eventos, fiestas, Sí, trabajamos para los centros de bastante. mesa, ese tipo de cosas. ¿Hacen? Trabajamos, sí, o sea, trabajamos todo lo que es casamientos, 15, o sea, eventos muchos, o sea que ahora en el último año se ha paralizado bastante, este año de hecho del Sí, todo. sí, sí. Pero si no, se trabaja con distintas decoradoras cuando nos piden. Muchas veces se trabaja directamente con las familias, porque las decoradoras hacen lo suyo, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Se hace el delivery también al lugar, o sea, se trabaja mucho para El Dorado, siempre se trabajó mucho, Monte Carlo también, Piraí, como es. Y después hay eventos grandes también de fiestas familiares o cosas así que se hacen. Y después también está todo lo que es el palet de la parte funeraria, que también se trabaja mucho, por lo general, que este año también es todo un tema, y es muy penosa. Y el otro día justamente uno del Sí. servicio fúnebre me decía: yo personalmente no quisiese despedir a ningún familiar estrecho mío ahora, porque ya de por sí siempre es Claro. algo doloroso, y ahora parece que es más doloroso Es no más. poder despedirse bien, estar todo tan restringido, ir directamente a la fosa, al entierro, quedar a distancia, reducido grupo familiar. Entonces es todo un tema, pero yo siempre digo, mi rubro, gracias a Dios, cierra todos los paletos. O sea, tenemos en el mismo día que te encargan el ramo para un recién nacido, y al mismo día tenés también Claro. el que se casa, y Increíble, sí, como sí, es sí. el que celebra los 15, y también tenés el funeral. Es decir, abarca todos los estratos de la vida de una persona. Y se fue ampliando, como vos decías, el vivero, el servicio de fiesta, de evento, todo lo que nombraste, se fue Sí. ampliando a lo largo de los años. Sí, es decir, nosotros primero, como no conocíamos Monte Carlo, teníamos que afianzarnos primero y conocer la gente, y que la gente nos conozca a nosotros. Yo siempre lo dije y lo vuelvo a repetir: estoy más que agradecido a Monte Carlo porque nos ha recibido, que ha sabido valorar también lo que uno trata de hacer. Siempre lo hemos procurado hacer con la mayor creatividad, y también con la mayor Idoneidad. delicadeza, Sí. en lo posible, todos los trabajos, no darnos por satisfecho nunca, tratar de seguir adelante, por más que algunas veces es difícil, pero yo creo que la gente, cuando conoce el producto, también comienza a valorar. Y yo insisto principalmente, el otro día hablaba con lo que tienen la chiperita, y que le está yendo muy bien, y yo le decía: insisten en un punto que para mí es vital en todo emprendimiento, es insistir siempre en la calidad. Claro. Y si la calidad no decae, y no achancharse y decir: no, bueno, ahora ya me conocen, no, ahora ya tengo el marketing, entonces ahora todo va bien y puedo hacerlo, darme algunos permitidos. El permitido en el tema de un servicio no se puede dar. Es decir, yo creo que siempre Sí. tiene que estar la exigencia, por eso Es más, decía cada hoy, vez hay que ir mejorando la calidad del hay que ir servicio. mejorando, y por eso yo estoy tan de acuerdo con una competencia, pero siempre y cuando que la Claro. competencia sea leal, y abierta. Es decir, eso ayuda a madurar a una comunidad, eso ayuda a madurar al negociante, eso le ayuda a madurar al entorno también, porque no da lo mismo, porque muchas veces dicen: no, pero allá lo consigo más barato, no, porque esto, y nadie coteja ni la calidad, Claro. ni como es, de las cosas que se ofrecen. Roque, nos están haciendo señas que tenemos que terminar el programa. Interesante, didáctico. Bueno, te quiero agradecer porque has venido a contarnos tu proyecto, conocido por supuesto, pero bueno, para difundir, y también un agradecimiento a tu empresa, Artifiori, por participar del programa Creativos y Emprendedores. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Y nos estaremos viendo en el próximo programa con un nuevo emprendedor que va a venir seguramente a contarnos su historia, su proyecto, su emprendimiento. Nos vemos la próxima. Chao.